Ayer hubo una subida alta de enfermos de COVID. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se ha descuidado porque no miran el número de muertos, están mirando el otro número, el de contagiados que suben o que se mantienen muy bajos, pero el número de muertos sigue siendo alto, 19, 20 por día. Hablamos con el doctor Ríos de ese problema, dale. ¿Cuál es la situación en el tema de letalidad del caso de COVID-19? Hemos visto en algunos días que han sido más las personas que han muerto que las que han dado positivo. ¿Cómo estamos en el tema de la pandemia, pero además, cuál es la situación de riesgo que estamos viviendo? Bien, en el tema de letalidad, Santa Cruz sigue teniendo actualmente la letalidad más elevada del país. Estamos con 9.3 de letalidad, significa 9%, 9 por cada 100 pacientes que se enferman. Sin embargo, el país está llegando a los 6, fruto justamente que comienza ya a notarse la acumulación de los casos que Santa Cruz ha tenido durante más de 6 meses, a diferencia de los otros departamentos. Eso es algo importante que hay que también hacer notar, porque uno compara la situación de la cantidad, pero no nos podemos olvidar que esa cantidad de casos y de fallecimientos también están en relación a una cantidad acumulada y en el tiempo. Me explico. 43.000 casos que tiene Santa Cruz contra 20 y tantos mil que tiene, ¿no es cierto?, los otros departamentos, y así va descendiendo. Entonces Santa Cruz sigue siendo el departamento por la densidad poblacional que ha tenido más casos hasta ahora. Por lo tanto, y de manera porcentual, directamente proporcional, tiene que ser el que tenga más casos de fallecimiento, ¿no?, respetando justamente la letalidad. Por más que la letalidad sea menor, igual va a tener más casos que los otros departamentos. Entonces, hay que considerar la situación del eje troncal, como La Paz, Cochabamba, Tarija, ahora que ha empezado a incrementar los casos, y Potosí, que evidentemente ellos nunca van a tener la cantidad de casos de fallecimientos que tiene Santa Cruz si mantienen aún esa cantidad de casos, salvo que las cosas estuvieran muy mal, ¿no es cierto?, y realmente sea una situación descontrolada y sin la capacidad de reaccionar en el tercer nivel. A diferencia de Santa Cruz, que sí lo ha tenido. Ahora, hay otra cosa también importante. Santa Cruz ha hecho desde el abril, ha habido una diferencia en el tema de cómo indicar la definición de caso para fallecimiento por COVID-19. Y al inicio solamente se hacía el diagnóstico con prueba PCR post-mortem. Sin embargo, fruto de la situación en su momento que vivió Santa Cruz por la falta de insumos, reactivos, la dificultad del país para poder comprar estas cosas fuera del país y darles a Santa Cruz, hizo que evidentemente se torne y se rote un poco la situación de la definición de caso y se empieza a hacer el diagnóstico clínico del COVID en los pacientes que han fallecido, sobre todo en aquellos domiciliarios. Hoy por hoy, más o menos es una relación casi de 50-50, ¿no? 45-48% de los casos de fallecimientos tienen pruebas PCR positivo. Los demás no tienen prueba PCR laboratorial, son diagnóstico clínico. Es decir, el médico, el forense o el médico que los atendió y que rellenó el certificado de defunción en el caso domiciliario, ha hecho la consulta, la entrevista a la familia y ha estimado, ¿no es cierto?, y he inferido con la sintomatología o la signología que ellos manifiestan que el problema era COVID. Entonces, eso también puede ser, ¿no es cierto?, una variable de confusión que habría que ver cómo están los demás departamentos, si ellos han considerado esta misma situación, porque si no fuera así, estuviéramos pues con mucho menos casos, ¿no? Luego de eso, es importante también hacer notar que en esta última semana ha ido ya descendiendo el reporte de óbitos de manera diaria, porque estábamos en una meseta continua, ¿no?, de más de 15, 16 óbitos diarios, ¿no? Estos últimos días ha ido bajando 14, 13, 12, 10. Entonces, estamos esperanzados de que la situación así se mantenga, sobre todo porque la casuística disminuye desde el punto de vista del registro, pero no se mantiene aún en esa meseta, si consideramos los casos de las pruebas rápidas que aún se mantienen elevados, que lamentablemente no las podemos contabilizar, y además el índice ocupacional en algunos
establecimientos privados y la seguridad social, por ejemplo, nos han reportado que ha empezado a elevarse. Hace semanas que no teníamos llamadas telefónicas que nos pedían el auxilio para ayudar a internar pacientes, y hoy por hoy, estos últimos días, hemos vuelto a recibir llamadas. Entonces estás haciendo una similitud parecida a la que se vivió al inicio de abril, cuando estábamos en el último tercio de la curva plana y estábamos por empezar a ascender nuevamente. Todos estos factores, estas situaciones, estos indicadores centinelas son los que nos llevan pues a pensar la posibilidad del rebrote, que esperemos evidentemente que no ocurra, pero nos estamos preparando como si estuviéramos seguros que va a ocurrir. El doctor Ríos es un hombre serio y no le miente a uno absolutamente en nada, y el tema es preocupante. Está volviendo a subir las pruebas rápidas, te dan entre 80 y 90 diarias, prácticamente la certeza de que hay COVID, y los rebrotes, las campañas, todas estas cosas. Fíjense ustedes, Francia hoy ha decretado toque de queda a partir de las 9 de la noche. Francia, que se suponía que ya pasaba eso. No, el tema es complicadísimo, complicadísimo. No es nada fácil, pero hay otro problema más. Poner la nota número 16. El 10% de las casas en Santa Cruz tienen dengue. Y normalmente tenemos 40.000 o 50.000 casos de dengue por año. A ver, ¿qué dijo el doctor Ríos? La situación del dengue, se habla que 10% de las viviendas cruceñas, de acuerdo a la encuesta epidemiológica, tiene dengue. Sí, es una situación, aunque lamentable, pero oportuna, porque fue una decisión técnica y epidemiológica que hicimos como Servicio Departamental de Salud hace unos meses atrás. No solamente era COVID, también era sentarnos a mirar, ¿no es cierto?, los alrededores, mirar sobre el bosque, como se dice, y entender que somos un departamento endémico. Significa de que siempre existen casos de dengue, porque el vector, el vehículo, el insecto que lo transmite, vive con nosotros, se aloja con nosotros, nosotros le damos alimentación y cobijo. Entonces, estamos en un momento interepidémico, ¿no?, entre una y otra epidemia. ¿Va a haber epidemia? Es muy posible que sí. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los primeros momentos graves para Santa Cruz fue en el 2009, con más de 61.000 casos. El segundo momento grave ocurrió 10 años después, que fue el año pasado, el final del año pasado y el inicio de este año, cuando llegamos a tener más de 62.500 casos sospechosos de dengue. Lo interesante desde el punto de vista científico es que en la encuesta entomológica, es decir, ir a casa por casa a ver la situación del bicho, del insecto, del mosquito Aedes aegypti, cuál es su comportamiento actual. El año pasado teníamos una incidencia, una infestación larvaria, o sea, cuánta cantidad de larvas pillamos en las casas, o en qué casas pillamos larvas, mejor dicho, el del 2 al 3% de casas visitadas, cada 100 tenían larvas. En esta encuesta que se ha hecho durante 3 semanas, más de 50 personas, entre el gobierno departamental a través del CEDES, el gobierno municipal y Cenetrop, hemos encontrado un índice de infestación larvaria del más del 10%. En en diferentes distritos, ¿no? Los 15 distritos urbanos de Santa Cruz de la Sierra, están con infestación larvaria, pero 8 de los 15 son los que tienen mayor infestación. Y Paurito es el que tiene más infestación de todo, junto con el distrito 9. Entonces, la infestación larvaria por encima de 10, de acuerdo a los criterios internacionales interepidémicos, nos dice que evidentemente es una situación de emergencia, una situación en la que la respuesta rápida y operativa debe ser inmediata. Por eso ayer se saca el resultado, ayer hemos obtenido el resultado, además de Cenetrop, no lo hemos tenido antes, y hoy ya empezamos a trabajar. Hoy en este momento, en Combinola con el gobierno municipal, ellos están en Paurito, el CEDES está ahorita en la Villa 1 de Mayo, haciendo actividades durante toda esta semana, y vamos a estar en los otros distritos que vamos a ir anunciando paulatinamente. La gran diferencia importante
es que a diferencia de las otras epidemias y de las otras situaciones en las casas, volvemos a insistir, el mosquito Aedes aegypti es un mosquito domiciliario, se cría en las casas. No esperemos, saquémonos ese chip, ¿no es cierto?, esa tara mental que muchos tenemos cuando nos dicen, ¿y cuándo van a fumigar y limpiar los canales de drenaje? No tiene nada que ver los canales de drenaje con el mosquito Aedes aegypti. Hace 40 años sí. Hoy el mosquito aristocrático ahora ha aprendido a vivir en agua limpia, ¿no? Porque está en las casas, le resulta mejor. Por lo tanto, lo tenemos en casa, pero resulta que en esta encuesta hemos encontrado algo diferente. Ya no es solamente en los criaderos habituales, o sea, llantas y botellas. Ahora también los hemos encontrado en criaderos no habituales, es decir, los bebederos, los materiales o reservorios de agua que la gente usa todos los días, bañadores, baldes donde se acumula el agua de lluvia para las plantas, donde guardamos los bebedores para la mascota, en el vasito donde usted coloca su cepillo de dientes y su colino, ¿no es cierto?, todos los días al cepillarse, el residuo de agua que queda en la cerda del cepillo todos los días va cayendo y se deposita en el fondo del vaso. Pasados los días, ese fondo de vaso acumula un poco de agua, que por lo general nos olvidamos de vaciarlo, de limpiarlo. Ese residuo de agua, relativamente oscuro el vaso, en el baño, que no está la luz prendida todo el día, húmedo, ¿no es cierto?, y con suficiente calor, es un lugar genial, increíble y perfecto para la mosquita adulta, porque es la hembra la que pone los huevos, y coloca 700 huevos por cada sentada, una mosquita. Y esos huevos, que son negros, muy pequeños, no son microscópicos, pero son la cuarta parte de un arroz, se prenden, no los deposita en el agua, se prende en las paredes del recipiente y pueden estar hasta un año secos ahí. Cuando le llega agua a ese recipiente, recibe el agua, caen al agua, eclosionan y aparece la larva. Una larva que puede estar entre 5 y 7 días, dependiendo del calor y la humedad, y al quinto o séptimo día la larva se transforma en pupa. La pupa es como una larva más encogida, más jorobada, más gorda, que no se mueve mucho, que parece una basurita, y al tercer día esa pupa llega a la superficie del agua y salen las alas, como la mariposa, salen las alas y quedan las patas y empieza a volar, y ya tenemos un mosquito que inmediatamente pica, y en muchos casos los mosquitos ya pueden transmitir de generación a generación el virus dentro del mosquito. Virus dengue, virus Zika, virus chikungunya. Por lo tanto, lo tenemos en casa el enemigo.